todo lo que es cavidad abdominal. Cuando nosotros tenemos un corte sagital, vamos a ver una serie de estructuras. Qué bonito. Tenemos una serie de estructuras que vamos a ubicar en la cavidad bucal propiamente dicha, en los alrededores de la cavidad bucal o en las vías digestivas. El tubo digestivo es muy largo. Ya lo apago. Es largo, es complejo, tiene muchos detalles y nosotros tenemos que aprender a diferenciar una serie de cosas. Por fortuna, ustedes tienen ya los conocimientos suficientes para saber las cosas que van con cada uno. Empecemos por la región cervical. Vamos a empezar por aquí. Cuando nosotros hablamos de cavidad bucal, nos vamos a referir a este elemento que está aquí, pero sabemos que tiene una antesala, que es el vestíbulo bucal. El vestíbulo bucal es el espacio que queda comprendido entre la mucosa yugal o carrillos y los orbiculares de los labios por delante y por los lados, y las arcadas alveolo-dentarias por dentro y por delante. Ese vestíbulo bucal tiene esos límites. Ahí va a desembocar la glándula parótida a través del conducto de Stenum, aproximadamente a la altura del cuello del segundo molar superior. Tiene también glándulas lavadoras, tiene como detalle los frenillos superior e inferior, y se va a comunicar extensamente con la cavidad bucal propiamente dicha a través del receso retromolar o a través de los espacios interdentarios. Dentro vamos a tener entonces la cavidad bucal propiamente dicha, y ella va a tener un techo, paladar duro y paladar blando. Paladar duro tiene dos componentes, el componente maxilar y el componente palatino, con la lámina horizontal de palatino, y se unen en la sutura cruciforme, ya todo el mundo sabe eso. El paladar blando va a contener en su interior al elevador de la úvula campanilla y el peristafilino externo y el peristafilino interno, que son tensor y elevador del velo del paladar, cada uno a su vez. Va a tener un piso, y el piso va a ser el músculo miloioideo. El miloioideo va a ir de una rama horizontal del maxilar a otra rama horizontal, hace una especie de V invertida, y allí va a estar por encima del genioideo, el geniogloso, las glándulas salivales sublinguales, va a estar el conducto de Wharton, va a estar el nervio lingual, va a estar las arterias raninas, etcétera, 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 como contenido de la cavidad bucal. Nosotros vemos aquí a la lengua, y ustedes saben que ella tiene una serie de músculos intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son todos los que están alrededor de la lengua, pero que no forman constituyente de su cuerpo muscular. Ese cuerpo muscular tiene también un esqueleto fibroso, compuesto por una lámina que va de adelante hacia atrás y una lámina que la pasa transversalmente a lo largo de su base. Y ella se va a insertar en el hioides, ¿verdad? Esa cavidad bucal, que tiene entonces piso y techo, va a tener también unas paredes laterales, que son las mismas arcadas alveolo-dentarias, y va a tener una comunicación extensa con la parte posterior a través del istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces está custodiado por una cosa que se llama el anillo de Waldeyer, y el anillo de Waldeyer es tejido linfoide. Realmente el que está alrededor del istmo de la fauce es las amígdalas palatinas y la amígdala lingual, porque la tercera amígdala que hay es la amígdala faríngea, que es esto que está aquí, o las adenoides, y esas adenoides pueden tener un crecimiento lateral tan amplio que llegan hasta la tuba, y entonces se llaman amígdalas tubáricas, pero es la misma, ¿ok? Entonces la parte posterior de la cavidad bucal es el istmo de las fauces, y por ahí se comunica con esto que se llama faringe. Ahora, la faringe es esta parte del tubo que comparte vía aérea y vía digestiva, y que empieza por la parte superior del macizo facial. Ella va a tener tres elementos constituyentes. Uno es la rinofaringe o nasofaringe, la bucofaringe, ¿verdad?, u orofaringe, y la laringofaringe. ¿Cuáles son las divisiones que lleva una y otra? Bueno, se extiende la rinofaringe
por encima del velo del paladar, que es su límite inferior, y llega hasta el cuerpo del efenoides. Entre el efenoides y el etmoides hay un receso que se llama el receso esfenoetmoidal, ¿se acuerdan? Y allí estaba la desembocadura del seno efenoidal. Estos son los cornetes superior, medio, inferior, los meatos superior, medio, inferior. Recuerden que al meato superior llegan las celdillas etmoidales posteriores, que al meato medio llegan las celdillas etmoidales medias, las celdillas etmoidales anteriores, llega el seno frontal y llega el seno maxilar o antromaxilar. Y al inferior va a llegar el conducto lacrimonasal. Este espacio con el que comunican las fosas nasales con la rinofaringe se llaman las coanas. Y acuérdense que aquí va a estar el tabique nasal y va a ser la pared interna de la coana. Mientras que la pared inferior es el palatino, la pared superior es el efenoide y la parte externa es el palatino y el etmoides. Aquí vemos como detalle, en la rinofaringe, vamos a ver esto que está aquí, que es la desembocadura de la tuba auditiva. Y ella va a estar custodiada por dos elevaciones. Una que se llama torus levatorio, porque por ahí pasa el peristafilino externo elevador del velo del paladar, y un torus tubárico, que es en donde eleva primero la parte cartilaginosa de la tuba y después este músculo que viene hasta aquí que se llama palato faringio. ¿Ok? Esto que está aquí entonces es la amígdala faríngea o adenoides. La hipertrofia del adenoides va a disminuir, va a condicionar la disminución de la columna de aire por la región de la rinofaringe. Por eso cuando una gente tiene la adenoides o hipertrofia adenoidea, ronca mucho y respira por la boca. ¿Ok? Pues la solución es quitársela. La bucofaringe, que es este espacio, entonces desde el velo del paladar hasta la epiglotis. Entonces, ¿por dónde se aborda para extraerla? Por la nariz. Nariz. Y duele. Por aquí también se ingresa cuando hay tumores de la silla turca. Se perfora el Uno se efenoide. mete por aquí, perforan el efenoide, rompen el piso de la silla turca y extraen la hipófisis. Fíjate. Bien, seguimos. La cavidad bucal entonces se comunica con la faringe, la bucofaringe, por el istmo de las fauces. Y allí no hay detalle en la pared posterior, pero en la lateral sí, que es la fosita tonsilar. La fosita tonsilar tiene un pilar anterior y un pilar posterior, y dentro está el tejido tejido ganglionar, linfático. Llega hasta la epiglotis, pero la epiglotis tiene una cara inferior y una cara superior. Si está en proceso respiratorio, la epiglotis está elevada. Si está en proceso digestivo de deglución, la epiglotis desciende. Y si está elevada, forma este pliegue que se llama las valléculas. Valléculas epiglotis. Okay. Tiene un frenillo intermedio que une la epiglotis a la base de la lengua y hace una especie de depresión allí, que es lo que denominamos Yo siempre lo valléculas. asimilo como las tapas de los camiones, de los tubos de escape. ¿Sabes? Esa materia no la vi yo. Ah, sí. Claro, pero es que no te entendí. La epiglotis. Pero bueno, en el vómito, ¿qué posición adopta la epiglotis? Desciende. Entonces, cuando hay procesos alérgicos, ¿Qué? cuando hay procesos alérgicos que se dice que la epiglotis se expande o se reduce. No. La epiglotis es cartilaginosa. El cartílago no va a crecer, no va a reducirse. El cartílago se va a inflamar en todo caso. El cartílago de todos modos no se inflama mucho, pero la mucosa sí. Ese proceso va a hacer que la luz por donde pasa el aire se reduzca. obstruye. Y es una emergencia médica. Porque al disminuir, afortunadamente ya puede disminuir bastante porque el aire, bueno, por su densidad puede pasar rápidamente por ahí a pesar de lo pequeño que sea el orificio. Pero llega un momento donde se obstruye, cuando hay edema de glotis, o sea, no de epiglotis, la epiglotis lo que hace es la palanquita, pero aquí en la glotis, cuando hay un edema de glotis, se cierra completamente Se obstruye. y se obstruye.
Y eso es cuestión de Profesor, minutos. ¿el constrictor inferior de la faringe cumple, como decir, la misma función de la glotis? No, al revés. La glotis es esto. La glotis se va De a la abrir o epiglotis es la cerrar. cosa. La epiglotis es esto. La epiglotis se va a abrir o se va a cerrar. Pero el constrictor de la faringe está aquí, lo que va a hacer es elevar. Cuando nosotros vamos a deglutir, el constrictor de la faringe, bueno, pero te lo explico ahorita. Bien, esta es la epiglotis. Por aquí hay unos recesos que se llaman recesos piriformes. El líquido generalmente cae en la región posterior y va a irse por los recesos piriformes como cuando va el agua por una canal. Se va por los lados. ¿Qué sucede con lo que ustedes me preguntaban del vómito y la cuestión? Que suponga usted que yo estoy vomitando, la epiglotis va a hacer esto, ¿verdad? Si usted vomita en esta posición, por gravedad se va a ir el vómito por acá. Pero como el borracho impertinente vomita acostado, entonces el charco de vómito aquí se mete por la epiglotis, va a cumplir su función, va a dejar pasar el aire, pasa por aquí y llega, primero que está lleno de bacterias, Murió, cara. segundo que está lleno de detritus, tercero que tiene ácido clorhídrico. Ustedes se podrán imaginar. Chao, cheo. Por eso Triste. cuando llegue rascado duerma boca abajo. No, hay que dormir de lado. ¿Sabe por qué? Por la cuestión Porque si usted está boca abajo y el charco de vómito le queda aquí, yo le digo para ustedes que viven bebiendo, ¿Qué pasó? respira y lo va a aspirar y lo va a mandar por la misma Y vía. va a cumplir la misma En gracia. cambio, si lo está de medio lado, se, Nada más se lava bueno, la cara. dependiendo de la cantidad de vómito que tengan. Y las personas que también vomitan por la nariz. Sí, bueno, sí, porque acuérdense que depende de la presión con que salga el contenido gástrico. Por supuesto, cuando se han bebido 200 cervezas y se fueron para la calle del hambre, tienen 3 litros de contenido gástrico, va a salir a presión. Bien. Ajá. Y la laringofaringe, entonces, este pedacito. ¿Qué tenemos como detalle de la laringofaringe? Bueno, lo que ya les dije, es la puerta de entrada a la laringe y la comunicación con el esófago. Ahí, por la presencia del cartílago cricoides, que tiene esta placa posterior y que es anular, es cartilaginoso anular, y ahí hay un músculo que es el cricoaritenoideo. Este espacio se estrecha. Es la primera estrechez fisiológica que sufre el esófago. Por eso, cuando van a funcionar los músculos intrínsecos de la faringe, que son 3, el superior, el medio y el inferior, ellos van a actuar anclándose. ¿Se acuerdan cuando vimos la base del cráneo que aquí había un tubérculo faríngeo y una fosita navicular? Bueno, ellos se van del lado derecho y del lado izquierdo van a irse a anclar allí. Y de allí se extienden la fibra hacia un lado y hacia el otro. O sea, se extiende para acá y se extiende para acá. Y se agarran ahí de los laterales. Cuando yo voy a deglutir, lo que hago es esto. Levanto hacia la base del cráneo la faringe, reduciéndola de tamaño. Avanza el bolo alimenticio, pero además al levantarla, esto se despega y permite el paso de la saliva o del bolo alimenticio hacia el esófago. Y por ahí se va hacia la parte inferior. Salimos de esto aquí entonces y nos damos cuenta que pasa por el esófago, va a ser un tubo muy largo que va a venir desde esa estrechez cricoidea que está aproximadamente acá. Cuando nosotros miramos la región cervical nos vamos a dar cuenta de una serie de cosas. Primero, que va a tener esta cortina muscular, que es el de los músculos infraoideos. Por debajo de esa cortina vamos a tener elementos de la vía respiratoria y elementos de la vía digestiva. En este caso, lo primero que conseguimos al quitar el esternocleidoioideo y el esternotiroideo va a ser esto que está aquí, que es la glándula tiroides. La tiroides tiene forma, en este caso, de U, hay otras que tienen forma de H, o hay veces que no tienen forma de nada, sino que tienen un lóbulo por un lado y otro lóbulo por otro lado. En este caso, que tiene forma de H, es porque está la presencia del istmo tiroideo. Y esto que está aquí es la pirámide de la Louet. La pirámide de la Louet es una prolongación que generalmente es izquierda. ¿Se acuerdan del agujero ciego de la lengua? Sí. Bueno, ahí es en donde va a iniciarse la tiroides. Y después ella baja.
Tiroidoso. A lo largo de su descenso deja el conducto tiroidoso. Y el vestigio más evidente de ese El descenso, o el que podríamos considerar normal, es la pirámide de la Luet. La LUET. Sí. Ahora, tenemos esto que son los lóbulos tiroideos, este que es el istmo tiroideo, y fíjense ustedes cómo llegan ahí los vasos que la van a irrigar, además de los que la van a drenar su sangre. A los lados de entonces, esto que tenemos aquí es el cartílago tiroides, ¿verdad? Prominencia Este es el laringe músculo esa. tiroideo. Dime. La prominencia de la laringe. Sí, la manzana de La Adán. manzana de Adán. Y este es el cartílago cricoides. Esta es la membrana cricotiroidea, y aquí vemos de aquí para abajo es tráquea. Cada uno de estos Ahí está son el anillo. cartílagos traqueales. Este es relación anterior del esófago, en su segmento cervical. Relaciones laterales. Vamos a ver que está la presencia del paquete vasculonervioso del cuello. Está compuesto por la carótida primitiva y sus divisiones, el nervio vago y la yugular interna. Además de esto, vamos a ver qué más. Al nervio frénico, vamos a ver también el 11º que sale por allí, etc. Y vamos a ver como músculos relaciones. Relación directa, los escalenos. Relación indirecta, vamos a ver el esternocleidomastoideo. Indirecta, ¿por qué? Porque está el paquete vasculonervioso interpuesto. Por detrás van a estar los cuerpos vertebrales cervicales, pero antes los cuerpos La cervicales fascia hay que, cervical. además de la fascia que más hay, músculos de los músculos largos largo del cuello, el recto anterior, largo. Ajá. Si yo, normalmente el esófago va hacia la izquierda de la laringe y de la tráquea. Van a ingresar por el orificio torácico superior al tórax. Cuando yo rechazo hacia acá y los muchachos disecan, yo conseguiría el esófago aquí, pero no está disecado. Ellos tienen que disecar. ¿Y de este lado Mañana está? Ajá. ¿De este lado? No, No, está hacia la el- izquierda. Ah, la izquierda tiene todo. Noche. Pero eso es que salen mal en los exámenes. Bien. Ok. Ajá, entonces pasamos por el orificio torácico superior, entramos en la jaula torácica y ustedes ven pulmones, corazón, ¿verdad? Saco pericárdico. Al rechazar el pulmón izquierdo, nosotros vamos a ver el esófago cuando está disecado, en este caso no está disecado cuando no les dé la gana, lo vemos pasar por detrás en el mediastino posterior. Y en el mediastino posterior, ¿quién va a tener? Por delante va a tener el saco pericárdico. ¿Y el saco pericárdico que contiene? Los grandes vasos del corazón. A los lados del saco pericárdico, ¿quiénes pasan? Los vagos y los frénicos, relaciones laterales. Ese vago derecho y vago izquierdo van a ir alrededor del esófago rotando. Y se van a poner de esta manera, uno posterior y uno anterior, como relaciones antes de que el esófago pase por el diafragma. Por detrás, sí, por detrás vamos a tener como relaciones los cuerpos vertebrales torácicos, desde T1 hasta T12. Vamos a tener a las venas ácigos del lado derecho, las hemiácigos del lado izquierdo, el conducto torácico que la atraviesa por detrás. Y vamos a tener a todos los vasos o los paquetes vasculonerviosos intercostales. Además de eso, ¿quiénes vamos a ver? A las arterias bronquiales. Las Quedan arterias, ramas esofágicas. bueno, esos son ramas pequeñas, pero ahí va. El esófago, por supuesto, va a tener una vascularización De sectorizada. la aorta. En el cuello van a depender de las vertebrales. En el tórax van a depender de esta y de la arteria de Dankiewicz. Sí. Esto es el diafragma, esto que está aquí. Después que pasa el diafragma, el esófago todavía tiene un pedacito más, que es el abdominal. Y el problema con la cavidad abdominal es que está Peritoneo. cubierta por peritoneo. Esta delgada capa que tenemos aquí es el peritoneo parietal. Peritoneo parietal es un decir, porque el peritoneo parietal y el visceral es el mismo. Es una división ficticia. El peritoneo parietal, Cubre la pared. cuando cubre la pared y ya se acabó la pared, se monta sobre los órganos y Sobre ya la se visceral. llama visceral. Pero es una misma hoja, constante. Aquí vemos una de las dependencias
peritoneales más importantes es esto que está aquí. Esto que está aquí es el estómago. Esto que está aquí se llama epiplón mayor. ¿Ok? El epiplón mayor, que es esto que está aquí. El epiplón mayor es una capa, es una dependencia del peritoneo que tiene 4 capas celulares, que está lleno de grasa, como ustedes ven, y de vasos sanguíneos. Ese epiplón mayor está ahí porque él tiene una función. Él puede moverse desplazándose por diapédesis, se llama. Tiene movimientos particulares que llevan el peritoneo hacia un lugar particular, en donde hay un proceso inflamatorio, infeccioso, etc., y trata de contenerlo, como una barrera física. Supongamos que está enfermo el apéndice. Este señor peritoneo se desplaza, el epiplón mayor se desplaza y cubre al apéndice. Esa primera línea de defensa la refuerza trayéndose las asas intestinales y con fibrina las va pegando, y las va pegando, y las va pegando hasta hacer una pelota que se llama plastrón. Un plastrón. Dependiendo de donde esté, pues por supuesto lleva el apellido, pero es un plastrón. O sea que sería plastrón apendicular. Exacto. Como no está disecado bien, vamos a verlo en el otro cadáver que tengo. No, lo primero cadáver es inflamatorio y el peritoneo se va a ir para allá. Andrea, Como se supone que te van a operar, está atendido por un buen médico, no llega a formar su plastrón, porque la sacan. Eso tiene varias fases. No debería ser así. Bueno, ya. ¿Estás seguro que te pones chiquito? Bien, entonces, acuérdense de esto, esta es la glándula tiroides, aquí está el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, su istmo, aquí vemos el cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo y la membrana cricotiroidea. Seguimos hacia abajo y vemos los anillos traqueales. Vemos a los lados el paquete vasculonervioso del cuello y el paquete vasculonervioso del cuello. Si rechazo yo el cuello hacia el lado derecho, voy a ver aquí el esófago. ¿Ok? En su segmento cervical. Después de pasar el agujero torácico, se convierte en el segmento torácico. Aquí vemos la aorta y aquí vemos el esófago. ¿Ok? Fíjense cómo tiene vecina, que se me olvidó decirles, la aorta torácica. Y esto que está aquí es el diafragma, este pequeño musculito, fíjense ustedes como no es de delgado, y de esto dependemos nosotros para respirar. Al pasar el esófago por el hiato esofágico, tiene este pequeño segmento que se llama el esófago abdominal. Son 2 o 3 centímetros en donde hay una estructura que se llama el cardias. El cardias es una especie... Es una especie... ¿El esófago sería intraperitoneal? Es intraperitoneal. Ese segmento de acá tiene el cardias. El cardias no es un verdadero esfínter, porque no tiene engrosamiento de su mucosa. Cuando ustedes tengan guantes, lo tocan y se van a dar cuenta que es igualito de liso que el otro. Pero por la forma en que está llegándole el esófago al estómago, se pliega y forma un falso esfínter, que se llama cardias. De ahí para adelante nosotros tenemos esta estructura que tenemos aquí, que se llama el estómago. Ese pliegue formaría como una válvula. Forma una especie de válvula, pero hasta allí. le sacaron la comida. Esto que está aquí es el estómago. El estómago es este saco, que fíjense ustedes cómo puede tener varias formas. Aquí tiene forma como de bota de esa ahí para la corrida, o de asta de toro le llaman también, ¿verdad? Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene una curvatura mayor, que es convexa, tiene una curvatura menor, que es cóncava. Esas son las características que tiene el estómago. El estómago se adapta a la capacidad adapta su capacidad al consumo. Últimamente han salido estrategias quirúrgicas para reducir el peso, que es poniéndole grapas a esto, o quitándole un pedazo, etcétera, etcétera.
Pero resulta que el estómago es muy obediente y si usted sigue comiendo como un cochino, él vuelve a distenderse y perdieron la plata, perdieron medio estómago, igual van a seguir. Pero las grapas las colocan ¿de qué lado? ¿De qué lado? Pero es que el bypass es otra cosa, porque el bypass gástrico es que eliminamos todo esto, ¿verdad? Agarramos un asa intestinal y hacemos una operación que se llama en Y de Rux. Agarramos esto por acá, lo pegamos aquí arriba Un empate y el todo. duodeno lo pegamos aquí abajo, queda en forma de Y. Por eso se llama Y de Rux. Todo lo que caiga aquí, que es tubo digestivo, no recibe ácidos gástricos, por lo tanto, la primera descomposición que sufren harinas y azúcares pasa de largo hacia el tubo digestivo. Aquí se ejecuta la digestión química, mientras que aquí se ejecuta digestión mecánica y digestión química. Digestión mecánica, ¿por qué? Porque el estómago está como una lavadora mezclando. Ya no habría. Entonces pasa como un despeñadero directo hacia el tubo digestivo, todo este contenido que no está bien digerido, y produce una diarrea hiperosmótica. Por eso, Porque para que no al tener consuma- mucha proteína, mucho Va a carbohidrato, haber compresión. muchas cosas aquí dentro, hay tanta molécula que atrae agua